Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, desde hace más de 22 años en su programa, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Una mesa extraordinaria. Quienes no la hayan visto pueden consultarla en el Twitter de su servidora, @CelesteSaenzM, en donde están los twitters de los maestros y por supuesto donde usted también puede dejar alguna opinión, queridos amigos. Bueno, pues tenemos en esta mesa a la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, parte fundamental nuestra, también ustedes la conocen. También estará el maestro Juan Bautista Rojo. Por supuesto, ustedes esperan al maestro Rafael Barajas Durán, @Risgón Monero. Tendremos, nos lo hará saber el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, algunos comentarios fundamentales para estar en tono con lo que está pasando a nivel internacional. Lo mismo en voz del maestro Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España, perdonen ustedes, en España, y además es Premio Internacional de Periodismo. Vamos a tocar temas fundamentales. Recordemos que lo nacional y lo internacional tienen mucho que ver. Bueno, maestra Francisca Saavedra, un abrazote, maestra querida. Y bueno, hay varios temas, como el traslado generacional de la Secretaría de Gobernación a María Luisa Alcalde Luján, una personalidad que además de joven, de ser mujer, es una persona con una capacidad muy importante, en los temas que tiene. Queridos amigos, desde Andorra, abrazos, ¿sí? Entre Roberto y dice que su hermano Sergio será. Ya verán ustedes por qué, porque son los Madrazo, Roberto Madrazo y Sergio Madrazo, y hay una serie de circunstancias que se tienen que tomar en cuenta. Maestra Francisca Saavedra, esto y otros temas te escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias amigos, gracias Celeste, amigos, muy buenas tardes. Pues de verdad que ni parece el lunes, a veces los lunes ni las gallinas ponen, pero hoy estuvo todo el proceso informativo encima de nosotros. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué en lugar de buscar hasta por debajo de las piedras las corruptelas de esta administración, no se suman a la investigación del diario español El País, que ha destapado las transacciones ilegales que como testaferro o blanqueando recursos de Salinas o de Madrazo? Juan Collado compró, pobrecito, está preso y enfermo. Bueno, pues él compró a nombre de Sergio Madrazo, supuestamente, 3 departamentos muy lujosos en Miami. ¿Eran de Sergio? ¿Son de Roberto? ¿De quién es la lana? El blanqueo era por ahí, a ver. Y aparte, pagó un alojamiento costosísimo para el expresidente Carlos Salinas en Marbella. Pobre Collado, los años que le esperan en Chirona. Y siguiendo con los nombramientos en el gabinete federal, o se hizo oficial la designación de Luisa Alcalde Luján. Luisa María es la nueva secretaria de Gobernación, una chica de 35 años, por así decirlo, en la política. Mira, para que les dieran la oportunidad a los jóvenes estaba en chino, y menos si eran mujeres. Bueno, pues ella es, seguramente por su capacidad de negociación y por ese refresco, ese nuevo aire que requiere la política de México, el señor presidente
la designó como la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López, que ya saben es coordinador de la transformación y está buscando ser el coordinador general de esa transformación. Y aparte quisiera comentarles que como en los años 40 el presidente mexicano Miguel Alemán Valdés concibió la bellísima bahía de Acapulco. En los años 70 del siglo pasado, con Luis Echeverría Álvarez, presidente en ese entonces, se generó Cancún, un lugar bellísimo de mucho atractivo internacional incluso. Y en los años 80, las no menos hermosas bahías de Huatulco. O sea que nuestro país está lleno de estos atractivos turísticos, culturales, sociales, etcétera, y la administración del presidente López Obrador no podía quedarse atrás, pero él apostó por un emporio férreo en el sureste del país, el Tren Maya y el transísmico, con el romántico toque de los ferrocarriles, claro, con grandes aportaciones al desarrollo, la economía, la sociedad y la cultura. Una gran visión, pues ahí se acuna una de las culturas madres de Mesoamérica, escuela para los incas incluso, la cultura maya. Bueno, y a ver ahora sí cómo puede liberarse Germán Larrea de las acusaciones que se ciernen sobre él por el trato abusivo, cuando menos, de los trabajadores de una de sus minas en Zacatecas, que atenta contra los derechos humanos de estos trabajadores y sobre todo contraviene los puntos básicos del TMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. A ver cómo se libra, a ver dónde están sus cuates y los jueces y toda esta gente que lo perdona, a ver si por allá lo perdona el gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que los recorridos que han iniciado los coordinadores de la transformación, los 6 coordinadores, 4 del Partido Morena y 2 que deberán estar moviendo su pandero personal, pues básicamente no quisiéramos que hubiera una división. Se requiere de la unidad, pues se requiere de toda la fuerza de este partido político. Y así como para rematar, entre Denise Ahumada Martínez, esta regidora de Reynosa, del Partido Acción Nacional, traficante de cocaína, que un juez la había liberado por no encontrar pruebas. ¿Quién sabe qué le pasó al juez que no vio los 45 kilos de cocaína? Bueno, pues como él no los vio, la exoneró. Sin embargo, otro juez dijo, no, aquí está la prueba de que la mujer traía en su camioneta, pues incluso declaró que ya en otras ocasiones había hecho el mismo servicio. Ahora cuenta que es por presión, porque amenazaba a toda su familia, lo que sea, no sé por qué no lo denunció, si es una funcionaria. Bueno, ese es el problema grave que tiene la seguridad en el país. Y otras mujeres muy raras, porque las panistas son unas mujeres muy raras, y sus desfiguros circenses y sus campañas buscando publicidad, ni a cuál irle, que si es la Lili Telles, que si es la Xochitl Gálvez, que si es esta o es aquella, asiduos al escándalo, como le gusta el show, están sin propuestas. Qué lamentable. Una lucha política sin fondo. Creo que aquí podemos empezar, güera. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, maestra Francisca Saavedra. Y queridos amigos, es fundamental, vamos a darle seguimiento, después vamos a regresar a lo nacional. Vamos a tener en estos micrófonos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, ustedes lo conocen. Y bueno, queridos amigos, yo le pediría a nuestro coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, si fuera tan amable, maestro querido,
en dar arranque a diferentes temas que tenemos, precisamente que se quedaron desde la vez pasada pendientes, con esta cuestión, maestro, que hay de la reunión precisamente que se semblanteó en el programa pasado, entre autoridades, precisamente entre el coordinador de la Federación Internacional de Palestina, y bueno, pues personajes relevantes a nivel internacional. Es muy importante porque ni más ni menos que esta reunión se dio con Xi Jinping. ¿Cuáles serán los alcances? Lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro Diego Papalardo. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada, panel y por supuesto nuestra audiencia. Sí, tal cual, como usted mismo lo dijo la semana pasada, hubo un encuentro en China entre el líder del Estado palestino, Mahmoud Abbas, con su homónimo chino Xi Jinping. Han logrado llegar a un entendimiento marco que es muy proyectivo de un punto de vista estratégico y que va a beneficiar muchísimo a Palestina, ¿sí? El presidente chino Xi Jinping está tratando precisamente de demostrarle al mundo que su enfoque no tiene ninguna voluntad de dominar hegemónica y unicosamente el mundo, sino que tiene la finalidad de trabajar por la paz y la concordia entre las naciones. En vista de ello, ha recibido a la comitiva palestina y mantuvo encuentros con la misma, firmando acuerdos muy, muy importantes desde un punto de vista económico, político y sociales. Exactamente, maestro, profesor Papalardo, tan querido. Bueno, hay esos temas, hay otros más, y yo le pediría a usted, maestro, como coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, que al regreso de un corte pudiéramos ir con algunos comentarios del profesor Guillermo Rocafort. Hay temas bien interesantes. También tenemos pendiente una cápsula que nos dejó el maestro Juan Bautista Rojo. Queridos amigos, no tardamos, vamos al corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años, queridos amigos. Aquí, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra en el bloque anterior, la volveremos a escuchar, pero en este momento estamos enlazados hasta Argentina con el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Maestro querido, tenemos temas muy relevantes. Usted me dirá, está el tema del maestro Guillermo Rocafort, el del maestro Fabián Cardoso. Yo lo dejo a usted para que sea tan amable de introducirlo. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Muy amable, Celeste. Bueno, el maestro Guillermo Rocafort desde Madrid nos ha enviado su cápsula informativa y analítica comentando sobre determinados temas del llamado Viejo Continente y también de lo que ha sucedido la semana pasada en un evento muy, muy importante de plano internacional. Ya lo vamos a escuchar y a su vez también el colega de Montevideo, Fabián Cardoso, uno de los principales representantes del sindicalismo de nuestra profesión a nivel regional, pues también ya se ha sumado con su contribución semanal a nuestro programa, demostrando que este programa y esta producción no solamente es multiexpresiva, sino que trata de brindarle a nuestra audiencia lo mejor de lo mejor según las disponibilidades de nuestros medios y alcance. Jonathan, ¿podemos escucharlo al profesor Rocafort? Muy buenas tardes desde España, les habla Guillermo Rocafort de Voces del Periodista. Quiero enviar ante todo un cordial saludo a la mesa de debate y también a esta magnífica audiencia. Quisiera trasladarles en esta píldora informativa, digamos, tres noticias que me han llamado el interés de las últimas horas. La primera de ellas es la realización de una cumbre de estados africanos en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo,
que han tenido la ocasión de reunirse con el presidente Putin, el presidente de la Federación Rusa, y trasladarles una iniciativa de paz africana para poner fin al conflicto de Ucrania. Es muy destacable, por lo tanto, esta iniciativa, y esperemos que sigan apostándose, digamos, desde el mundo multipolar por estos esfuerzos de concordia y de paz para poner fin a ese conflicto que tanto daño está haciendo a la economía internacional. La segunda noticia que quería trasladarles es, digamos, la información sobre la precarización de los bienes básicos que hay en la Unión Europea, y en concreto en España, en este mundo unipolar que se está desmoronando, que es realmente la Unión Europea. Este dato, para que se hagan ustedes cuenta, querida audiencia, la gravedad de la situación, es que en los 10 últimos años los salarios en España solamente han aumentado un 10%, mientras que los alquileres de las viviendas se han multiplicado por 4, es decir, el 40%, es decir, han aumentado por 4 veces el incremento de los salarios. Esto lo que denota es una clara precarización de los bienes básicos, como es en este caso la vivienda, que cada vez son de más difícil acceso para las clases medias y clases trabajadoras. Y por último, la tercera noticia es una noticia bastante triste, que ahonda en ese carácter, vamos a decir, criminoso del régimen de Zelensky en Ucrania, que es la constatación de que ese régimen está haciendo listas negras de ciudadanos europeos que no les apoyan y que tienen una posición disidente, digamos, hacia la Unión Europea y hacia Ucrania en el conflicto que está asolando ese país. En concreto, son 2.100 personas de 19 países de la Unión Europea que están siendo ya señalados por el régimen de Zelensky. Sin duda es un ataque directo a la libertad de expresión, y la Unión Europea no debería tolerar estas prácticas de señalamiento que luego pueden tener trágicas consecuencias. Este es el resumen, vamos a decir, de prensa que quiero trasladarle a la magnífica audiencia de Voces del Periodista. Muy buenas tardes desde... Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort, maestro Diego Papalardo. Bueno, pues antes de irnos a lo siguiente que usted indique, precisamente en esta lista están varias personalidades que han colaborado en Voces del Periodista, esta lista negra, aberrante, y también en la cual estaba, por ejemplo, la extraordinaria periodista, la joven periodista galardonada desde el Club de Periodistas de México, Daría Dugina. Precisamente ella formaba parte de esta lista, y varios compañeros también y personalidades del ámbito del periodismo comprometido con la verdad. Adelante, profesor Diego Papalardo. Adelante, maestro Diego Papalardo, para escuchar la siguiente cápsula, me imagino. Jonathan, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, nos trasladamos en estos momentos al cono sur, a una bella ciudad que es la ciudad de Montevideo, donde allí nuestro colega Fabián Cardoso nos va a informar sobre un tema que está despertando mucha preocupación dentro de la ciudadanía de Montevideo y por extensión, digamos, a todo el país rioplatense, ¿sí? Entonces, escuchamos, por favor, Jonathan, la contribución del maestro Cardoso. Muchísimas gracias. Hola, para los amigos de Voces del Periodista, desde Montevideo, Fabián Cardoso les reporta un poco la actualidad de nuestro país. Decirles que la situación mayor, sobre todo a nivel metropolitano, alcanzando esto a la capital, Montevideo, tiene que ver con la situación de falta de agua y problemas de salinidad en el agua potable. ¿A qué se debe esto? Bueno, a una falta de previsión importante por parte de las autoridades que dan cuenta de falta de inversión en el sentido de las plantas potabilizadoras de agua en el país, que se acrecienta esta situación mediante la sequía importante, la falta de lluvias que ha afectado al sur de la región, al sur del continente y muy especialmente al Uruguay. Es por esta razón que hoy en la zona metropolitana, en Montevideo y alrededores, se está notando una salinidad muy importante en el agua, mayor, la presencia de cloruro de sodio es mayor incluso a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, las autoridades recomiendan a la población no consumir agua de la canilla, agua potable. Por lo tanto, el agua que se consume es puramente embotellada, porque el agua
de canilla está contaminada. Esto produce complicaciones, ha producido también reacciones políticas y inestabiliza en este momento el gobierno de Luis Lacalle Pou, que ha anunciado en estas horas inversiones en esa área para evitar el problema, porque el problema se acrecienta, ya que si no llueve en 15 días, Montevideo se podría quedar sin agua potable. Una situación realmente extrema, compleja, que está en este momento preocupando y produciendo, como les decía, reacciones fuertes a nivel político hacia el Uruguay. Esa es entonces la situación. En estas horas se esperan anuncios por parte de el gobierno nacional uruguayo respecto a esto. Este es uno de los temas que más está llamando la atención del país en estas horas, del cual se viene hablando, incluso ha producido reacciones políticas por parte de la oposición. Así entonces, este tema, que insisto es el principal de la agenda política del Uruguay, entre otros, que van marcando una inestabilidad importante en la imagen del gobierno nacional que encabeza el presidente Luis Lacalle. Desde Montevideo, Uruguay, con un saludo especial a Voces del Periodista, al Club de Periodistas, al cual saludo especialmente. Tuve la oportunidad de conocerlos el año pasado, en ocasión de recibir el Premio Nacional, así que con gran afecto, desde Montevideo, Uruguay, manifestándome a la orden para este y otros temas que atañen a mi país, los saluda Fabián Cardoso. Muchísimas gracias, maestro Fabián Cardoso. Un abrazo desde México. Maestro Diego Papalardo, ¿le parece si continuamos con algo nacional y después usted sigue viendo lo que es el tema internacional? ¿O hay algo más que agregar ahorita, maestro? Lo escuchamos con atención. No, totalmente de acuerdo, licenciado. Podemos proseguir con la temática y la agenda nacional mexicana y bueno, y luego retomamos el espacio internacional, ya que a los argentinos tenemos algo, dentro de nuestra audiencia en este momento hay gente de Argentina, pues también le decía, nos importa, nos preocupa mucho a los argentinos la situación de México, sobre todo teniendo en cuenta que México es clave desde un punto de vista geoestratégico en el gran juego global, porque México y la Argentina, como dijimos la vez pasada, somos dos polos que nos tratan de retrasar. Somos dos polos con mucho potencial, no solamente de riqueza económica, sino potencial de geoestrategia en el concierto global. Por lo tanto, nos preocupa muchísimo lo que está pasando en México y bueno, y atentamente escuchamos con atención a los colegas de allí de México. Gracias, maestro Diego Papalardo. Bueno, vamos a escuchar un enlace con el maestro Juan Bautista Rojo, precisamente sobre el clima que se está viviendo en México, el clima político. Adelante, maestro Juan Bautista Rojo. ¿Qué tal, Celeste, amigos de Voces del Periodista? Este lunes 19 de junio, día importante a nivel nacional. Hoy iniciaron formalmente las campañas políticas por el liderazgo para llegar a ser el coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, de Morena, firmaron la semana pasada reglas para participar en esta contienda en forma respetuosa y sin agresiones. Por ahí se suman, en una especie de alianza anticipada, los liderazgos menores del candidato del PT y del Partido Verde. Es de observar, por ejemplo, que en este proceso, en la prensa interna, durará poco menos de 3 meses y sus resultados se conocerán el 5 y 6 de septiembre próximos. En los hechos, este proceso político de selección interna es muy sui generis, muy especial, porque inicia este 19 de junio y por su prolongación prácticamente estarán en el escenario el ganador o ganadora casi un año antes de la elección federal que se realizaría el próximo 2 de julio. El partido Morena ha ofrecido, en cuestión de financiamiento, a estos, ellos se llaman como caminantes, ¿no? Porque dicen que van a hacer recorridos, que van a hacer marchas, ¿no? Han ofrecido 5 millones de pesos para que estas candidaturas, estas propuestas, pues realicen esa campaña. La verdad que esta cantidad que se les ofrece, pues es mínima al tratarse de recorridos a nivel nacional.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. De manera diferida podrá volver a escucharlos a través de nuestras redes de Voces del Periodista Diario o también a través de a las 9 de la noche en Radio Nueva República. Así es que, queridos amigos, vamos a continuar escuchando al maestro Juan Bautista Rojo, precisamente tocando este tema de lo que son los coordinadores de la Cuarta Transformación. Es importante y es inédito el que caminen, que vayan de manera modesta por el país, recorriéndolo y teniendo el contacto directo con la gente. Tal es la herencia, digamos, lo que se ha visto, el señor presidente lo hizo durante muchos años, ese conocer y caminar la República Mexicana. Adelante, seguimos escuchándote, Juan Bautista Rojo. Han ofrecido 5 millones de pesos para que estas candidaturas, estas propuestas, pues realicen esa campaña. La verdad que esta cantidad que se les ofrece, pues es mínima al tratarse de recorridos a nivel nacional. Hay que comentar, amigos del auditorio, que hay expertos de marketing político y de presupuesto para las campañas, y señalan, por ejemplo, que una campaña para gobernador todavía, por ejemplo, lo que acaba de pasar para el proceso del Estado de México y de Coahuila, las cifras más modestas alcanzan entre los 300 y 400 millones de pesos para una campaña, en este caso de tipo estatal. En otros estudios, donde yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría, todavía hace unos meses, ya concluida, nos hablaban algunos expertos, maestros de la academia y también empresas privadas, de que hoy ese tipo de campañas a nivel presidencial estarían alrededor de los 1.300 millones de pesos, o sea, cantidades realmente exorbitantes. Hoy creo que no se está en esas condiciones de erogar pues esas cifras, además de que Morena ya cuenta pues con una gran parte de las gubernaturas ganadas a pulso, lo que en cierto momento pues favorece a cualquiera de las candidaturas que pudieran llegar a obtener. ¿Cuál es lo importante de estas candidaturas? ¿Cómo podemos ver el lado bueno, el lado innovador? Primero, que hay una gran oferta en cuanto a la elección, que participa una mujer, también eso es inédito, la doctora Claudia Sheinbaum, que todos han renunciado a sus cargos, eso a propuesta del canciller Marcelo Ebrard cuando era canciller, y que en ese caso estarían como en condiciones iguales. ¿Qué es lo que va a despertar? Pues yo creo que va a despertar, por ejemplo, mucha creatividad. No se tiene todo el dinero, se requiere no solamente de simpatía, sino de mensajes prácticos, mensajes útiles, mensajes de credibilidad, y en eso va a ir desde luego pues la simpatía, el sello personal de cada candidato o de la candidata. En ese sentido, los recorridos van a mostrar, vamos a decirlo así, una cara, una actitud muy real de cada candidato, porque al no contar ya con los aparatos de publicidad que ofrece el Estado o una posición política, ya sea de jefe de Estado, de secretario de Estado o de diputado, de legislador, al no contar con esos presupuestos, obviamente que pues las campañas tendrán que ser casi que con el esfuerzo propio. Eso tiene mucho valor en la percepción de los ciudadanos, de los próximos votantes. Eso creo que es indispensable. Otra es que se va a hacer una encuesta y que cada candidato también podrá como que hacer su encuesta y contrastarla con los resultados, o sea, como que diciendo, no solamente nos vamos a confiar de las 5 encuestas, se va a tener todavía otra, donde ellos van a poder cotejar en una especie como de mesa abierta, si el resultado es real, si no hubo, como dicen, chanchullo por ahí. Entonces, eso también creo que es un asunto importante. ¿Cuál sería la parte débil de este proceso abierto? Primero, hay que aclarar que
aun cuando se va a elegir en una contienda interna para el proceso del partido Morena, la encuesta va a ser abierta y además va a ser en casilla, o sea, se va a ir a votar como si fuera un ensayo de una publicación, de una elección formal. Entonces eso llama poderosamente la atención, porque tendrá que movilizarse otro aparato en cuanto a la infraestructura, votantes, mesas, conocimiento de los lugares. Entonces eso también llama poderosamente la atención, pero al mismo tiempo lo hace transparente. Entonces hay que darle seguimiento y hay que ver, digo, con buenos ojos y con una credibilidad de que el proceso se va a hacer en forma abierta y transparente, pues que el resultado tendría que reflejar eso mismo, ¿no? Un hecho, amigos, inédito en la vida política del país. Hoy también podríamos observar que un punto fuera de control, que podría salirse de control, es lo que está apareciendo en las redes sociales. Hay algunos medios o individuos que sin el mayor prurito lanzan mensajes y acusaciones de campañas totalmente en contra de los candidatos. Ahí la sociedad tiene que estar muy alerta para denunciar ese tipo de propaganda, o para pedirle a la empresa de Twitter o de YouTube que baje esas informaciones que podrían desprestigiar seriamente bajo infundios, bajo información falsa, las carreras y los legados de los candidatos. Entonces ahí tenemos ese riesgo en los medios abiertos, porque el otro, bueno, pues sería presentar informaciones concisas, serias, con datos duros, con una línea de ética. Eso estaría como por cumplirse, pero la otra parte, la información que circula en las redes sociales libremente, eso sigue sin un control, no digamos control, sino sin reglas éticas que pudieran en todo caso, pues sí, entorpecer parte del proceso de la propaganda, no digo del proceso interno abierto, ¿no? Pues ese es mi comentario para este día, amiga Celeste, amigos del programa de Voces del Periodista. Juan Bautista, les saludo. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Bueno, pues queridos amigos, yo quisiera subrayar y agradecer la presencia del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, ustedes lo esperan, precisamente en estos cambios que vemos paradigmáticos en una democracia verdadera, abierta, bueno, que se les llama campañas, pero no son campañas, ya que son ciudadanos que renunciaron a un cargo que tenían para encabezar la coordinación. De hecho son varios coordinadores de la 4T, pero ellos quieren encabezar la coordinación que seguirá de la Cuarta Transformación a partir del 2024. Maestro Rafael Barajas Durán, muchísimas gracias. En estas fechas, maestro, con tantas cosas que decir, entre esto que está sucediendo precisamente, este viaje, este ejemplo del señor presidente de que se vayan de a pie a recorrer la República. Bien, por otra parte, también mencionaba la maestra Francisca Saavedra este tema de Denise Ahumada Martínez, regentora del PAN, como una traficante de cocaína en una segunda detención, y los desfiguros de ella y de otras mujeres también del PAN, que también, como dice la maestra, pues son asiduas de hacer shows y escándalos, pero sin propuestas. Como decimos, el pan quemado. Se les quemó el pan, maestro querido. ¿Qué nos comenta usted sobre esto y lo que se está viviendo precisamente? Y también una noticia que surgió y que vemos, y lo digo yo en el tenor de la cuestión solamente de medios de comunicación, como a unos temas se les da un espacio muy amplio, y por otra parte vemos otros que casi no se tocan, gracias, o lo suficiente al menos. Por ejemplo, es el caso hablaba la maestra desde Andorra a madrazos, ¿no? Es un tema que, bueno, es un escándalo. Y por otra parte, también desde Estados Unidos,
acocazos, o cómo le llamaremos, maestro. Son tantos temas y que queremos escucharlo. Adelante, maestro querido. Mira, yo primero quisiera ahondar sobre lo que había estado planteando el maestro Juan Bautista, que tiene que ver con lo que es el proceso que está siguiendo el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo quisiera hacer un par de señalamientos así muy generales para empezar. Primero, es un hecho que en América Latina la izquierda suele ser caudillista, y esto se debe a varias razones. La primera, y que es complicada, es el hecho de que pues venimos de una tradición caudillista, venimos de una cultura política en la cual la figura del personaje, del dirigente pesa mucho. Sí, pero la otra cosa es que yo sí creo que la izquierda ha tratado le ha echado muchas ganas a construir instituciones de base. Y lo que es, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, asociaciones populares, por ejemplo, agrupaciones campesinas, por ejemplo, partidos de izquierda. Y lo que es un hecho es que en la era neoliberal, pues prácticamente desmontaron todo eso, desmantelaron los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones populares, incluso los partidos de izquierda fueron infiltrados y corrompidos. Entonces, lo que queda cuando ocurren estas cosas es efectivamente, pues lo que queda son las grandes dirigencias. Y por eso en toda América Latina todavía la izquierda sigue siendo en gran medida caudillista. Es decir, se habla del chavismo en Venezuela, del correísmo en el Ecuador, del kirchnerismo en Argentina y, por supuesto, en México pues se habla de lo que es el obradorismo. Entonces, lo que yo veo aquí, entre otras cosas, es un esfuerzo muy serio para pasar de las lógicas caudillistas a lógicas, digamos, de institución política, es decir, a lógicas de otro tipo. Y también se trata, esta propuesta que ha hecho López Obrador, también lo que busca es acabar con con la vieja cultura del dedazo, en la cual el dirigente máximo simplemente decide quién es el que lo sucede y se acabó la historia. Y fíjate, es curioso porque López Obrador podría perfectamente recurrir a esta figura, es decir, y nadie lo cuestionaría, y dentro de la cultura política mexicana parecería de lo más natural, de lo más normal, y sin embargo está proponiendo una cosa totalmente distinta. Lo que está proponiendo es una estructura, un procedimiento, ¿sí?, que se va a encuestas, que hay una consulta popular, que, en fin, y esto sí busca darle racionalidad e institucionalizar este proceso. Yo te quiero decir que es verdaderamente serio, es verdaderamente arriesgado y, por supuesto, como bien dice el maestro Juan Bautista, tiene grandes riesgos, tiene riesgos importantes. Sin embargo, yo sí creo que es un intento serio, ¿sí?, por establecer lógicas democráticas dentro del proceso sucesorio. Y si quieres seguimos hablando de esto después del corte, porque creo que ya vamos a tener que interrumpir. Exactamente, maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero. Vamos al corte y regresamos con la maestra Francisca Saavedra, el maestro Diego Papalardo, y por supuesto seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Recuerden que hay repetición del programa también en nuestras redes, en Voces del Periodista Diario, y a las 9 de la noche en Radio Nueva República, y también después de las mañaneras, Radio La Nueva República repite Voces del Periodista. Un abrazo, Lirio Blanco, tan querida, gracias Mona Lisa, y gracias a todos, por supuesto, en Torre Tepeyac de Radio Cañón. Bueno, y gracias, Jonathan. Seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero. Maestro querido, que nos compartía y nos comentaba algo sobre este análisis que hizo el maestro Juan Bautista. Adelante. Sí, mire, acerca del proceso de transición de Morena. Es un proceso
interesante, es un proceso novedoso, busca fundar una nueva cultura democrática a nivel de la sucesión e incluso de lo que es la selección de los candidatos, porque eso ahí es donde siempre, en todos los partidos, en todo el planeta, se desatan los ánimos, se desatan las pasiones y se pueden dar los procesos de ruptura. Y aquí yo quiero señalar un par de cosas que sí son muy importantes. La primera es que este proceso de transición, como todos los procesos de transición, está en riesgo constante. Hay riesgo de contragolpe, hay riesgo de traiciones, pero el riesgo más importante en los procesos de transición, en los procesos de transición que hemos tenido en México, siempre ha sido el riesgo de fracturas. Eso fue el principal problema que tuvieron los revolucionarios en el periodo de la posrevolución, ya habiendo finiquitado. Bueno, hubo una primera fase que fue terrible porque hubo divisiones en el seno del grupo que tomó el poder en 1911 con Madero y compañía, y ese periodo de fracturas, de divisiones, acaba y termina con el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y después hay un flujo revolucionario terrible que termina por barrer al viejo régimen, pero, y te digo, para 1903 el viejo régimen estaba intacto, para 1915 estaba hecho polvo, pero lo que sí podemos decir es que después de este proceso, las divisiones y las fracturas en el seno del movimiento revolucionario le dieron al traste al proceso rebelde y tomó mucho tiempo llegar a un periodo de estabilidad. Entonces, yo sí creo que Morena está lejos de llegar a lo que se llama el punto de no retorno. Es decir, todavía la amenaza de que regrese el viejo régimen es real, aunque la oposición ahorita esté muy bocabajeada, esa amenaza de regreso es verdaderamente seria. Y entonces, lo que habría que hacer, creo yo, es lo que tiene que hacer Morena, y ahora sí que lo digo con distancia, como un analista con distancia, si Morena quiere sobrevivir, necesita hacer un proceso de sucesión unitario. No se le olvide a Morena que va a perder a su dirigente y aglutinante principal, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y que un dirigente histórico de este tamaño no lo reemplazas con otro dirigente, lo tienes que reemplazar con todo un movimiento, y este movimiento solo existirá si existe efectivamente unidad en torno al proceso. Entonces, lo que yo veo es que, fíjate, es el momento en el cual se le tiene que agarrar importancia el movimiento y su órgano organizativo, y su partido, pues. Es el momento del partido en Morena. Morena tiene que poner reglas y los candidatos, los aspirantes, no les llamemos candidatos, los aspirantes, tienen forzosamente que pugnar por la unidad, y esto implica una lógica de disciplina. Ahora, ¿cómo lograr esta disciplina? Bueno, una primera cosa que se necesita hacer es sacar el debate de lo personal, del terreno de lo personal, y en vez de discutir trayectorias, en vez de discutir errores, en vez de discutir defectos personales, lo que se tiene que hacer es un debate serio, realmente serio, acerca del proyecto de nación que se quiere buscar. Entonces, si tú te fijas, si ustedes se fijan, la intención en todo este proceso es hacer un debate, es ver si se puede elevar el nivel del debate, procurar, y aquí sí yo estoy de acuerdo en lo que dijo también Juan Bautista, es decir, tenemos que hacer un llamado a las redes sociales, a la civilidad, a dejar de lado las descalificaciones, a dejar de lado las pullas, las rencillas, etcétera. Y de hecho, el día de hoy en la Ciudad de México tuvo lugar una sesión importante de todos los comités estatales de Morena, y en esta sesión el dirigente del partido Morena, Mario Delgado, entregó toda una serie de manuales, informó que le había entregado unos manuales a la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación para que fiscalicen sus gastos de recorridos.
Y además ahí se establecen toda una serie de reglas, y es importante señalar que la mayoría de estas reglas no son ni siquiera reglas implantadas por el partido, son reglas que tienen que ver con cosas que ha planteado el INE y el Tribunal Electoral, y no acatarlas puede implicar incluso la descalificación de un aspirante, sí, por parte del Tribunal Electoral, por parte del INE, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer, es decir, vamos, las cosas están dadas. A ver, les quiero plantear esto. Combatir una cultura política es muy complicado. Sin lugar a dudas, pesan muchos factores subjetivos y muchos factores históricos, pero lo que yo sí estoy viendo es que sí se está haciendo un esfuerzo serio por darle racionalidad al proceso, por arrancarlo de las garras del pleito interno, de la pugna por la ambición personal, etcétera. Y eso, pues de entrada, ya es un esfuerzo importante de cultura política. Entonces, termino con esto. Yo sí creo que si Morena piensa sobrevivir a este proceso, tiene que hacer un gran esfuerzo de unidad, y para eso le tiene que dar su lugar al partido, y para eso además tiene que hacer un esfuerzo severo de disciplina. Y una de las cosas que proponemos, lo reitero, es hacer que el debate que se dé primero sea masivo, se masifique y sea un debate en torno a los problemas importantes de la nación. Esto es lo que yo plantearía. Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán. Efectivamente, el eje es el proyecto de nación, hacerlo crecer. Vamos viendo también porque eso es fundamental para los ciudadanos que votamos en una gran mayoría y que apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién va a comprometerse verdaderamente con esa línea? ¿Quién tiene la mayor capacidad desde diferentes aristas, viendo todo esto y con esa visión de humildad, de humanidad, de humanismo también, que son diferentes cosas, ¿no? Es ver todo esto tal cual lo vemos quienes admiramos este cambio tremendo, este cambio paradigmático que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hay que concretar todavía más. Maestro Diego Pappalardo, si nos puede usted dar una reflexión de salida, usted que ve desde fuera a nuestro México, también con un presidente líder, también desde su mensaje y sus acciones. Lo escuchamos, maestro Diego Pappalardo, adelante. Muy amable, licenciada. Bueno, en gran parte del mundo se lo ve al presidente López Obrador como un presidente que es nacionalista, que es patriota, que es responsable en el sistema global de poder, que no es imprudente, que siempre trata de ser congruente con lo que dijo en su filosofía personal y su visión del mundo. Eso es clave, ¿vale? Eso es fundamental. Y se ve que México tiene también como sistema país una fuerza potencial retenida que si realmente se encuadra en el cauce correcto del curso geopolítico, pues México va a ser un actor clave de los procesos globales que va a vivir el mundo en los próximos 20 o 30 años, porque realmente es un placer escuchar a los maestros de México, inclusive los que están aquí en esta mesa, que demuestran no solamente una calidad humana fundamental, sino también un nivel intelectual que si se aplica al orden práctico, que es algo que ya están haciendo, pues va a ser decisivo en el nuevo curso geopolítico que va a tener México. Muchísimas gracias, maestros de la mesa, maestra Francisca Saavedra, maestro Diego Pappalardo, maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, y desde acá nuestro saludo, por supuesto, a los maestros que han participado, maestro Juan Bautista Rojo y Guillermo Rocafort, así como al maestro Fabián Cardoso. Un abrazote, gracias, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, cuídense.